Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenido a su programa Portafolio Económico. Gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes. Me acompaña hoy mi querida Ginette Liberato, con la cual vamos a compartir un programa lleno de informaciones y de noticias que han copado los periódicos nacionales. Ginette, ¿cómo ve todo? ¿Cómo ve el transcurso de la semana? Muy bien, veo que esta semana tenemos unos temas muy interesantes, los cuales vamos a estar debatiendo en el día de hoy y tienen mucho contenido, así que vamos con ello. Seguimos en Portafolio Económico. Hemos tenido en esta semana todo un tema con los anuncios que ha hecho el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. Ginette, han anunciado un sistema de impuesto único. Sí. Esto ha creado muchas expectativas en los sectores comerciales, sobre todo en los pequeños comercios. Sí, porque con esto lo que busca es simplificar los pagos de impuestos de las micro, medianas y pequeñas empresas, que eso es un fortalecimiento. Fíjate que este sistema simplificado ya existe actualmente, se llama procedimiento simplificado de tributación. Correcto. El cual incluye una serie de facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, este sistema tiene dos modalidades actualmente, que es el sistema simplificado de tributación por ingreso y por compras. Habría que ver qué trae el Ministerio en la propuesta que ha anunciado, sí, porque entiendo que si realmente ha valorado y ha entendido la realidad económica de esos sectores pequeños, pues tendría que aumentar, por ejemplo, la base de la determinación. Por ejemplo, ahora mismo el sistema por ingreso ajustado por inflación casi llega a 8 millones de pesos. Habría que ver entonces qué están planteando en esa propuesta. Sí, para ver quiénes se acogen a la misma y los montos que están estableciendo ahora. Mira, el sistema realmente, el sistema simplificado, si no es bien vendido, por ejemplo, pudiera pasar lo que ha sucedido con el actual. Por ejemplo, ahora mismo, en la base de contribuyentes que tiene la Dirección General de Impuestos Internos acogido al régimen simplificado, no es una base tan grande. Probablemente no se le dio la importancia, pero visto la complejidad del sistema, por ejemplo, fíjate que nosotros tenemos un sistema tributario que prácticamente está capturando el universo, diríamos que un 95, un 96% de la operación comercial que se mueve en los medios. Sí. Entonces, esto de establecer un mecanismo simplificado y de darle la importancia es sumamente valioso para los sectores económicos, sí, sobre todo esos sectores pequeños. Por ejemplo, imagínate un colmado que recibe, por ejemplo, compra de las licoreras, de los grandes distribuidores, sí, y lo reportan como parte de las ventas en el suplidor. Por ejemplo, imagínate un grande contribuyente. No, y estos sectores esperaban hacía muchos años a que se implementara algo así, porque eso los ayuda a ellos y los fortalece además, que es algo que le da como una seguridad y los pone por las reglas. Sí, yo creo que la verdad que hay que aportar, diríamos, ayudando en la educación de este tipo de mecanismos, porque por ejemplo, a mí me preocupa en el sistema actual con la capacidad de captura de información. Me preocupa, por ejemplo, si tú analizas el sistema, por ejemplo, de las tarjetas de solidaridad, que tienen anclado, por ejemplo, una serie de colmados en los, sí, campos, por ejemplo. Sí. Si tú te fijas, esos colmados le compran a negocios que están formalizados, y esos negocios pues reportan esas ventas
que se convierten en compra en esos colmados. Correcto. Entonces, imagínate que en 2 años la Dirección de Impuestos, por ejemplo, notifique a ese colmadito en un campo con una cantidad de dinero a pagar porque no reportó a tiempo. Sí. Entonces, esa es la importancia de este sistema simplificado, que esperemos que realmente traiga las bondades con las que está anunciándolo el Ministerio de Hacienda. Correcto. En ese mismo orden, como dice, ejemplo, ¿qué pueden hacer este tipo de negocios pequeños para que no se vean afectados con la implementación de esta nueva ley? Yo creo que si hay una voluntad, como realmente el Ministerio la ha vendido, pues lo que va es a crearle la condición de ingresar al sistema sin una condición hacia el pasado, porque evidentemente Es a partir de ahora. Es de ahora. Pero mira, el Estado, y a mí me alegra mucho lo que está sucediendo con estos anuncios, porque, por ejemplo, parece que por fin se ha entendido que el tema debe de ser integral. Por ejemplo, en el sistema se está anunciando una facilidad, una condición para que los empleados de esos negocios pequeños ingresen al sistema de seguridad social. Eso es algo muy positivo. Totalmente, muy bueno. porque mira qué sucede cuando lo miras a nivel de salud. Por ejemplo, cuando el Estado tiene que atender a una persona en un hospital público, por ejemplo, que no está asegurado, se convierte en un costo para el Estado. Entonces, sin embargo, si te permite ingresar al sistema bajo algún mecanismo, pues el Estado ya se libra de ese costo y puede invertir eso en otro lado. Correcto. Entonces, este tipo de negocios tiene que buscar la asesoría de alguien que los oriente y que lo ayude a seguir las pautas que se están trazando, o ellos mismos lo pueden hacer. Yo creo que como está concebido o como debe de estar concebido este proyecto, porque recuerda que se anunció que el mismo se va a presentar en el mes de enero, lo que debe traer como novedad es que tú no tengas que utilizar a un profesional, por ejemplo, del área de impuestos, porque justamente se trata de eso, son negocios que no tienen la capacidad, por ejemplo, Correcto. de pagar una asesoría de un profesional. Y yo creo que son de las ventajas que traen estos mecanismos, que de igual manera existen en otros países, y yo creo que si esto se concibe bien como se está anunciando, por ejemplo, ahora mismo el PST, Sistema Simplificado de Tributación, de igual manera tú no pagas anticipo cuando estás acogido a él. Lo que se está anunciando también trae esta modalidad. Lo que se espera es que se amplíe esa base y así pues el beneficio pudiera ser mucho mayor. Lo que se busca entonces es simplificar los procedimientos para que estos entes económicos puedan aportar y puedan seguir los pasos que se van a implementar. Así es, así es. Amigos, nos vamos a una pausa y seguimos con Portafolio Económico. Señores, y agradecemos su sintonía con nosotros, donde vamos a continuar con muchos temas de interés. Y para el día de hoy tenemos un tema que ha acaparado las principales portadas de todos los medios de comunicación de nuestro país, y es la Ley 15517, Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico. Y para esto tenemos con nosotros, nos acompaña en el día de hoy, el economista CPA
el cual ha asesorado múltiples instituciones y que además ha colaborado con el Comité Nacional del Lavado de Activos, el licenciado Roberto Mellacón. Muy bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias, Ginette, muchísimas gracias, Basilio, por esta cordial invitación. Para mí siempre un placer acompañar a colegas, amigos, a tratar este tema tan importante como son las leyes de prevención, la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que a pesar de parecer muy novedosas, realmente ya desde el año 2002 vienen ocupando una agenda importante digamos que en el aspecto de la consultoría en esa materia. ¿Qué trae de nuevo de las modalidades de esta nueva ley? ¿Esta sustituye a la ley anterior o trae nuevas modificaciones? Prácticamente toda la ley 7202, que es la ley previa a esta, fue sustituida. Algunos artículos todavía sobreviven de ella, de la 7202, pero prácticamente todo fue realizado nuevamente. Algunos delitos precedentes, que son los delitos que generan, digamos, el dinero que posteriormente se considera que entra en un proceso de lavado de activos, fueron ampliadas. De hecho, ustedes que hablaban de los temas impositivos, uno de los delitos que más impacto ha tenido en el mercado de los asesores financieros y los contadores, como nosotros, ¿verdad? Yo soy economista, pero también soy contador, es el delito tributario, que fue incluido como delito precedente. Ha causado bastante revuelo en la población, sí, en los asesores, en el empresariado, el delito tributario como delito. Pero claro, como delito precedente del lavado. Claro que algunos empresarios decían, bueno, quizá algunos empresarios están acostumbrados a que le digan evasores, pero nunca lavadores. Entonces sí, crea ya otro tipo de impacto, ¿verdad? Desde el punto de vista del régimen de consecuencia. ¿Quiénes entran en esta modalidad? Sí, mira, lo que hay que tener muy claro, y bueno, ya en otros escenarios hemos visto con el Instituto de Contadores, tengo el placer. Que de hecho, Roberto, eres el presidente de la Comisión de Prevención de Antilavado del Instituto. Así es. De hecho, eso iba a comentar. Tengo el honor y el placer de presidir esa posición. Se han analizado los temas en algunos foros. Lo que no está muy claro es la definición del delito tributario y la diferencia que existe entre él y la falta tributaria, que son dos cosas muy distintas. Entonces, el empresariado entiende que la evasión fiscal, ya el que evade, potencialmente está lavando, y no es así. De hecho, la evasión fiscal es parte de las faltas tributarias y no del delito tributario. Correcto. Pero por demás, a pesar de que quien lo regula no es la ley, que debió serlo, sino el reglamento de la ley, el decreto 408-17, el delito tributario se considerará delito precedente del lavado cuando sobrepase 700 salarios mínimos. ¿Qué significa eso en monto de dinero? Estamos hablando de casi 8 millones de pesos aproximadamente. Y claro, para hablar de un impuesto dejado de pagar de 8 millones de pesos, estamos hablando de una base tributaria importante. Bastante. ¿Okay? Entonces, claramente, uno de los temas que se trataba era, ¿qué va a pasar con el pequeño empresario, como el que se comentaba? Sí. ¿Lo van a meter preso todo por lavado? Claramente, podrá ser considerado delito tributario, porque eso ya está tipificado en el Código Tributario. Pero para que llegue a ser lavado, tiene que ser un monto bastante importante en materia, digamos, de la base tributaria dejada de pagar. Estamos hablando, si mi memoria no me falla, estamos hablando de una renta de más de 30 millones de pesos. Estamos hablando de un ITEVI posterior por encima de 50 millones de pesos. Estamos hablando de un valor subvaluado en propiedad quizá de más de 200 millones de pesos. O sea, aquí no se está consiguiendo el colmadero ni el ferretero pequeño. Exacto. Realmente son los montos importantes. Al lavador de verdad. Al que verdaderamente tiene sentido ponerle esa imputación, ese grado, ¿no?, de lavado. Y de hecho, es algo que ya está pasando. Ya hay algunos casos de lavado de activos vinculados a delitos tributarios, como es el caso de los comprobantes fiscales. Algunos casos que se considera parte del delito tributario, junto con la defraudación tributaria, por ejemplo.
el delito tributario está ahí en la falsificación de documentos de valores fiscales, como también la elaboración de productos clandestinos cuando están grabados, como es el caso de la bebida alcohólica, como es el caso del cigarrillo. Pudiéramos hablar de un delito tributario quizá en los casos que sonaron acá, como el clerén, si Sí, pudiéramos hablar mucho. de una situación de delito tributario en la elaboración de esos productos que claramente son de manera clandestina. Así que ese mito de que uno va a meter a preso todo por lavado, pues claramente con esta información creo que queda bien aclarada la diferencia entre una cosa y otra. Roberto, vemos que muchos sectores decían que la economía había sufrido un enfriamiento con respecto a la implementación de esta ley. ¿Cómo tú evalúas, tú que has estado en el sector, que has estado participando en todo lo que es las implementaciones de manuales y todo eso, y has estado en las empresas, ¿cómo ves esto? ¿Esto ha sido un tema quizá del desconocimiento? ¿Cómo lo evalúas? Sí, mira, Basilio, yo creo que como todo en la vida, lo nuevo crea un cierto nivel de sobrereacción, ¿verdad? Hay una realidad que no podemos tapar con un dedo. Por el lado del costo, los llamados sujetos obligados están asumiendo nuevos costos para cumplir con estas regulaciones. No solamente la realización de manual, el nombramiento de un oficial de cumplimiento, que no tiene que ser de régimen exclusivo, puede ser una persona que dentro de la institución adecuemos para que ocupe esa nueva posición, pero claro, adecuarlo tiene un costo, educarlo, a pesar de que el Estado invirtió una cantidad importante de recursos para educar a los sujetos obligados en la socialización de la nueva ley. La DGI todavía sigue impartiendo una serie de talleres, la UAF sigue dando una serie de talleres totalmente gratuitos para educar a los nuevos sujetos obligados. Y claramente hay un costo por comenzar a cumplir con la regulación. Por el lado de las ventas, pues no podemos decir que no van a ser afectadas, pero no podemos hablar tampoco de un colapso de la economía vinculado a esto. Porque para decir que hay un colapso en la economía vinculado a esto, tenemos que decir oficialmente que la economía depende mayoritariamente del crimen organizado. Que es un absurdo. Y a mí me parece una locura. Claramente, gran parte, no me diría gran parte, una parte de las ventas que tradicionalmente se hacían en ciertos sectores se hacían sin preguntar y se le vendían a cualquiera, y tenemos que estar claros, estaban dirigidas a personas y la adquirían personas que no tenían cómo demostrar la procedencia de los fondos. Situación ahora que cambia un poco, porque parte del proceso de debida diligencia es precisamente conocer quién es la persona, qué hace y de dónde tiene los recursos para adquirir ciertos bienes o activos en la economía. Y eso no podemos decir que no va a tener ningún impacto. Lo va a tener, ¿ok? Aquí la pregunta no es si estamos vendiendo mucho, sino si estamos vendiendo bien y a quién estamos vendiendo. Aquí la pregunta no es si estamos alejando al inversor, la pregunta es si estamos acercando a los inversores correctos, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que debemos como país entender y conocer claramente el impacto que tiene el incumplimiento de estas regulaciones, como es la evaluación del Grupo de Acción Financiero. ¿Habrá sanciones para las empresas y personas que no cumplan con estas leyes? Sí. La ley 155/17 diseña un régimen de sanción bastante amplio, explícito. A partir del artículo 69, entre el 69 y 71, describe las infracciones muy graves, las graves y las leves. Y hablamos de sanciones de hasta de 10 millones de pesos para el sector financiero y de 4 millones de pesos para el sector no financiero. O sea que estamos hablando de sanciones importantes para algunas entidades. Sí. Para otras no será tanto. Si evaluamos una de las reflexiones, uno de los resultados más bien del Grupo de Acción Financiero, si hace énfasis en muchas partes de la evaluación, es que dice que debe de intensificarse la supervisión a los sujetos obligados, intensificarse las sanciones,
ellos entienden que las sanciones no son suficientes y no son disuasivas. Eso significa que las sanciones que se han estado poniendo no son lo suficientemente grandes como para que toque los dueños de la empresa y reaccionen, para digan, que cree un un momento, impacto. vamos a tomar atención en esta situación que me está causando un impacto, no solamente reputacional, sino también en el bolsillo. Roberto, Y en la parte reputacional, y escúchame que te interrumpa Basilio, en la parte reputacional no solamente decían que debían de ser disuasivas, tenían que ser públicas. Y de hecho ya vemos cómo ciertos sectores comienzan a publicar sus sanciones en las páginas web Sí. de las superintendencias. Entonces ya ahí no tiene un impacto solamente de entender cuánto me cuesta, sino cómo me ve el público ante este tipo de sanciones. Entonces ya el nivel de impacto no es solamente del bolsillo, Sí. sino de las consecuencias que genera que yo públicamente esté relacionado a una sanción de este tipo. Sí. Roberto, cuando vemos dentro de los sujetos obligados sectores, diríamos que entran en ese marco de sectores pyme prácticamente, pues cuando tú colocas negocio como tipo compraventas y ese tipo de actividades, ¿cómo entiendes tú o cuál debería de ser entonces el mecanismo para que estos sectores puedan entrar dentro del cumplimiento de la regulación? Porque evidentemente sus estructuras son estructuras que no tienen la capacidad de establecer aquellos mecanismos tan rigurosos como una entidad ya con un personal y una capacidad. Claro, mira Basilio, eso lo resuelve la ley. Desde la ley, desde el propio estándar, se habla de crear programas y estructuras de acuerdo al tamaño y el nivel de riesgo de cada una de las instituciones. Eso significa que cada una de las instituciones tiene que ser tan rigurosa como su tamaño, no solamente es como su tamaño, sino también como su exposición de riesgo lo tiene. Porque mira que tenemos a veces empresas que dicen, nosotros somos una estructura muy pequeña, sí, pero usted tiene una base de datos y una movilidad de venta bastante amplia, inclusive funcionando no solamente local, sino también en otros países, vecinos. Exactamente, entonces debemos entender que no porque usted tenga 4 empleados significa que su riesgo sea bajo. Correcto. Usted tiene 4 empleados porque usted ha decidido tener una estructura pequeña para ahorrar costos, pero sin embargo su operatividad y su exposición al riesgo por diversos factores, ya sea por el tipo de producto que usted venda, por la ubicación en donde esté ubicado y demás, son bastante altas. Entonces, la propia DGI de hecho crea ciertas facilidades para las estructuras pequeñas. Por ejemplo, establece que el oficial de cumplimiento no es exclusivo para estructuras que no sobrepasen un umbral de venta. Entonces, es el tipo de flexibilidad que se da. Claramente, volvemos al tema, no podemos tapar el sol con un dedo. Habrán estructuras que por más que querramos, no van a llegar. No van a llegar al cumplimiento. Y bueno, yo creo que uno de los efectos que con suerte va a tener este tipo de regulaciones son 2 cosas. Para mí crea un régimen mínimo no un régimen, sino más bien unos requisitos mínimos para operar, que es algo que no tenemos en República Dominicana. Aquí podemos Cualquiera opera. Cualquiera opera. Sí. Cualquiera se habilita para hacer lo que quiera. Sí, ¿Okay? porque eres una empresa. Cualquiera hace una empresa y comienza a hacer lo que sea, ¿no? Por ejemplo, un tema con un amigo que tengo que se fue a los Estados Unidos. El agente inmobiliario, aquí cualquiera dice, bueno, vamos a vender casa y usted se hace gasta 1,000 pesos en tarjetas y comienza a vender casa. Yo tengo un amigo que se fue a los Estados Unidos, ha gastado ya un par de miles de dólares y todavía no ha podido vender la primera casa. Porque allá usted se tiene que habilitar, obtener una licencia, crear una página web, Sí. tiene un área para Tiene operar, requisitos. y hay unos requisitos para habilitarse. Vemos, Entonces, disculpa que te interrumpa, sí. vemos también que esta ley limita el uso de efectivo, ya que estamos hablando de la parte inmobiliaria, limita mucho. Mira, qué bueno que tocas el tema. El artículo 64 de la ley crea un aspecto de limitación de uso de efectivo para ciertas actividades. Ante el impacto, eso fue en junio, cuando sale el reglamento, ante el impacto de esta disposición, la cual yo no he estado nunca de acuerdo,
ese artículo prácticamente fue puesto en pausa, fue anulado. Hoy en día eso no está en ejecución. Lo que hizo el reglamento fue decir, el artículo 64 entrará en ejecución cuando las autoridades competentes emitan unos reglamentos de aplicación de ese artículo. A la fecha, la única entidad que ha emitido su reglamento ha sido Industria y Comercio. Así que en teoría, de todas las limitaciones de uso de efectivo, la única que está real y efectivamente en práctica y vigente es la que tiene que ver con la parte de los aportes de capital. Okay. Cuando usted aumenta su capital y usted va a Cámara de Comercio como registrador le va a solicitar que le va a solicitar la parte de lo que tradicionalmente hemos conocido como el pago fehaciente, ¿verdad? La prueba de que esto se ha hecho mediante un instrumento financiero. Correcto. Así que eso ya no lo tenemos. A mí realmente creo que debió mantenerse. Desde mi punto de vista, se creaban muchas facilidades y mucha transparencia con esto, pero por el momento está pausado. Ya. Roberto, nos evaluó el GAF. Vimos un anuncio ¿verdad?, del resultado de la evaluación. ¿Cómo entiendes tú que, de acuerdo a lo que se ha dicho, que salimos, porque parece que salimos bien o salimos más o menos bien? Yo diría que salimos bien. El objetivo aquí se logró y era no caer en una lista, como una lista gris como la que tuvo en su momento Panamá. Así que yo creo que salir ante todos los cambios que se generaron en las regulaciones, lo rápido que fue ese proceso, yo creo que entrar en una lista de seguimiento, pues me parece que es un logro, ¿no? Excelente. Claramente tuvimos que avanzar bastante para lograr siquiera eso. El riesgo era caer en una lista gris, lo cual iba a tener un impacto complicado y difícil, ¿no? La recomendación en la cual el país se cayó fue la recomendación vinculada a la supervisión. El GAFI hizo referencia a que la supervisión debía intensificarse, había muchas debilidades en eso, bueno, y el país entiende que le falta mucho por lograr, mucho énfasis en debilidades, sobre todo en el sector de las cooperativas, en el supervisor de las cooperativas, o sea, hizo mucho énfasis en el IDECOP y en la Superintendencia de Seguros, resaltando el gran avance que ha dado Superintendencia de Valores, Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos, que cuando fuimos evaluados, claro, estaba muy joven, era algo muy verde, pero se evidenciaba un avance importante en la materia. Mis amigos, estar con un experto como Roberto Mella, siempre el tiempo es corto. Roberto, finalmente un mensaje para el público televidente sobre este tema tan importante como la ley de prevención de lavado. Bueno, básicamente entender que como todo en la vida evolucionamos, ¿no? Las cosas cambian, evolucionan y básicamente lo que tenemos es que adaptarnos. A mí me parece que este tipo de legislaciones lo que traen también en mucha parte, una parte positiva de transparencia, de regularización, de formalización y sobre todo de ponerle trabas. La idea no es perseguir el crimen, digamos, el narcotraficante, pues ante la ley, hay una ley de narcotráfico, digamos que la idea es ponerle traba al dinero que produce ese delito precedente, como es el caso no solamente del narcotráfico, también hablamos de corrupción. Yo digo que la implementación natural de una ley como esta provocaría un rechazo colectivo, no del crimen, sino del dinero del crimen, lo cual es algo que culturalmente es difícil, digamos, avanzar. Casi todo el mundo rechaza el crimen, pero nadie rechaza el dinero del crimen. Y eso es algo que tenemos que comenzar a entender. Correcto. Señalamos al Estado como principal persecutor de la corrupción, pero no nos señalamos a nosotros mismos por permitir que el dinero de la corrupción circule en la economía con total normalidad. Entonces tenemos que comenzar a aprender y entender que esa cultura de que realmente estamos ante prácticamente
una aceptación colectiva, no del crimen, pero sí de su dinero. Y eso hay que cambiarlo también. Muchas gracias al licenciado Roberto Mella. Seguimos con Portafolio Económico. Y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, @portafolioeconómico.tv, y a partir de la próxima semana podrá ver este y todos los programas en YouTube. Igualmente, Portafolio Económico, seguimos con ustedes. Señores, y agradecemos su sintonía con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, @portafolioeconómico.tv. Mis amigos, seguimos con Portafolio Económico. Yo quiero hoy referirme a las visitas sorpresas del presidente de la República y sobre todo a la visita que estuvo realizando en la región sur, dando seguimiento a los proyectos agroforestales que se están desarrollando en esta zona. La verdad que hay que darle importancia a este esfuerzo que está haciendo el gobierno de sembrar, de reforestar esa zona tan combatida por diríamos, el abuso y toda esa dinámica de actividades que se han desarrollado en nuestros bosques. Nuestros ríos están totalmente tan secos prácticamente. El presidente se refería sobre todo a la presa de Sabanayegua. Decía que una presa que se alimenta de 3 importantes ríos, no logra tener la suficiente agua. Y la verdad es que en esa visita el presidente se refirió de manera puntual a ese proyecto que está desarrollando en el municipio de Huechío, y hacía un énfasis en toda esa zona de los fríos, de los Montacitos, de Arroyo Cano. Y como es normal, cuando un presidente visita a su pueblo, genera unas expectativas, pero la verdad que el presidente está dando señales de que lo que quiere es enseñar a estos pueblos a que aprendan a cultivar, a que aprendan a producir, para que esa producción pues le permita desarrollar una actividad económica autosuficiente. Y yo creo que estos municipios, y sobre todo el municipio de Huechío, debe de aprender a entender el mensaje de que tiene un presidente que lo que quiere es enseñarle a pescar. Y yo creo que el mensaje estuvo bastante claro, y yo creo que lo importante es que aprendamos como comunidad, como municipio, aprovechar todas estas facilidades, porque estamos hablando que ante este apoyo que el gobierno está dando, donde está regalando la planta, como él mismo decía, donde está pagando brigadas para que hagan todas las gestiones de preparar el terreno, y son de las cosas que son valerosas en todo esto. Yo creo, Ginette, que estas son de las cosas que los pueblos deben de valorar. Sí, porque se está haciendo una inversión y se esperan ver los frutos, de manera que los pueblos, cada uno de los integrantes del pueblo, participen y colaboren y se integren a estas iniciativas que están tomando, lo cual ellos mismos verán luego el producto de su esfuerzo. Así es, así es. Yo pienso fíjate que yo que conozco esa zona,
conozco bien cómo se desempeña. Sobre todo, por ejemplo, el gobierno hizo por ejemplo, inversiones importantes en toda esta zona. Por ejemplo, hay una carretera que conecta al municipio de Huechío con Padre Las Casas, una carretera que lleva 2 puentes, y realmente son de las obras que en el tiempo van a dar respuesta a todo ese esfuerzo de inversión. O sea que yo creo que lo que los ciudadanos debemos aprender es aprovechar la oportunidad, y me refiero básicamente a este municipio, porque por ejemplo el presidente Danilo Medina es de Arroyo Cano y ha enfocado su esfuerzo en apoyar toda esta zona, incluyendo Arroyo Cano. Entonces yo pienso que los municipios de Arroyo Cano, primero decirle al presidente que hay un agradecimiento de esta gente, de su gente, por el apoyo. Realmente valoran lo que está sucediendo, porque se está resembrando toda la zona alta. Exacto, se está reforestando. Sí, se está reforestando. Y yo pienso que al final de cuentas, cuando transcurran 3, 4 años, ya cuando esos rubros, por ejemplo, como en el caso del aguacate, exacto, el café, comiencen a dar resultados, pues ahí se van a ver los frutos de esta inversión y de esta iniciativa y de esta implementación, que lo que busca es ayudar a cada uno de estos pueblos. Así es, así es. Veíamos en esa visita que el presidente, por ejemplo, anunciaba si había necesidad, por ejemplo, de contratar equipos para preparar lo que son los tramos de carretera, pues que se haga la inversión. Y fíjate que sobre ese particular, yo quiero recomendarle al presidente que en esos trabajos que se están haciendo de conectando tramos de carretera, que integre a algunos profesionales de las áreas, por ejemplo, como en el área de ingeniería, inclusive ingenieros que son de la misma zona, del mismo municipio. Correcto, se pueden integrar para colaborar. Correctamente, sus aportes. Así es. Y por un elemento importante, fíjate que diríamos que el tema no es hacer un tramo de carretera. El asunto es hacer un tramo de carretera que pueda perdurar ante los embates del clima, que resistan las lluvias, porque tú no haces nada con hacer un tramo de carretera, por ejemplo, como está sucediendo, que cuando vienen las aguas, pues se lleva ese tramo de carretera y hay que volver a hacer las inversiones nuevamente en ello. Y yo creo que la verdad es que aplaudimos ese esfuerzo que está haciendo el presidente de apoyar estas zonas que prácticamente ningún gobierno pues le había dado la atención necesaria para esos fines. Así que saludamos y nos sentimos bastante, diríamos, satisfechos por este esfuerzo que está haciendo el gobierno en el sur, y sobre todo en esta parte específica que conocemos, que es el municipio de Huechío, Arroyo Cano y toda la zona que esperamos que más personas se sigan integrando. Así es, así es. Porque esto no es de uno, sino es de todos. Es correcto. Otro tema, Ginette, que ha estado en la prensa nacional en esta semana, es el tema de los fondos que tiene el sistema de seguridad social de los fallecidos, sí, asegurados, que sí, todavía persiste una limitación importante para que estos herederos puedan reclamar esos fondos. Sus beneficios, correcto. Sí, hemos visto que después del auge que ha tenido a través de los medios de comunicación, muchas personas han empezado a reclamar esos derechos y esos patrimonios que estaban ahí. Eso es correcto. Fíjate que de las cosas que se mencionan como temas difíciles en el proceso, es que diríamos que normalmente para tú reclamar una herencia, y no importa que esa herencia, no importa el volumen económico, parte de una declaración sucesoral. Y esta declaración sucesoral hay que hacerla ante la Dirección General de Impuestos Internos para hacer la determinación de los herederos y pagar los impuestos. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes un beneficio de un seguro que ha dejado, por ejemplo, algún pariente, y ese monto significa 10, 20, 30 mil pesos? A veces el tú involucrarte en un proceso para hacer una declaración sucesoral, solamente por el apoyo que te puede dar un profesional,
solamente el profesional te puede cobrar los 30 mil pesos. Te puede cobrar ese monto, correcto. Y hay muchas burocracias también en cuanto a los documentos que piden, que por eso muchas personas que desconocen los procedimientos han optado por dejarlo así. Así es, y finalmente lo que en la vida de lo que se trata es de una relación costo-beneficio. Correcto. Si tú vas a exigir un beneficio que son de 20 mil pesos y te van a cobrar 25 mil pesos por hacerte el proceso, pues tú lo abandonas. Sí. Por eso fíjate que lo que se ha recomendado en la resolución que se emitió fue de que estas instituciones crearan unos mecanismos mucho más idóneos, atendiendo a las realidades, porque ciertamente, primero, la necesidad de personas que tienen un fondo por reclamar, diríamos es una necesidad muy puntual, y el tiempo que pudiera llevar en lograr completar el proceso es muy largo, y por eso nosotros aplaudimos estas medidas, porque al final de cuentas benefician a la población. Correcto. En otro orden, vemos que para esta semana pues ha habido una reducción en los precios de los combustibles. Vemos que el gas licuado de petróleo pues se le ha hecho una reducción de 3 pesos con 80 centavos. Significativo. Muy significativo. Y 3 pesos a las gasolinas. La verdad que es una buena noticia y estamos viendo que el gobierno, pues, ante todo este tema de los paros que se están anunciando, pues también está dando su respuesta con el tema de los combustibles. Sí. Así que, amigos de Portafolio, vamos a una pausa y seguimos con nuestros amigos televidentes. Agradecemos al Instituto de Contadores Públicos Autorizado por el apoyo que nos brinda en Portafolio Económico. Y a ustedes, amigos televidentes, por mantenerse atentos a nuestras informaciones, a nuestros comentarios, porque en Portafolio Económico eso somos, un programa de orientación para el pueblo dominicano. Así que el próximo sábado a las 6 de la tarde, lo quiero ver ahí, atento a nosotros. Y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como portafolioeconómico.tv. Y a partir de la próxima semana en nuestra cuenta de YouTube pueden ver este y todos los programas. Así que los esperamos la próxima semana con nosotros. Bye.